Para cancelar el derecho legal tiene que enfrentarse a Satanás en el mismo punto y los mismos términos donde se le entregó el derecho de actuar. El derecho legal se anula cuando el hombre y la mujer de fe reconocen su desvarío y procede a restituir el daño provocado por su desvarío. Saqueo dijo, como señal de arrepentimiento, porque hay gente que se arrepiente y no cambia, ya va, está malo así. Lo que está pasando es que mucha gente está pidiéndole perdón al Señor, pero no va a resarcir los daños a la persona que le ofendió, que le dañó. Entonces resarcir los daños para que el maligno no tenga legalidad, porque hay gente que tiene un argumento en el mundo espiritual. Esto no es para que nosotros seamos perdonados, hay que aclararlo. Esto es para que el maligno pierda legalidad en nuestras vidas. Por eso es que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y ya fueron perdonados, pero lamentablemente Satanás sigue teniendo derecho legal en ellos. ¿Sabe por qué? Porque no han perdonado, porque su corazón no ha sanado, porque hay resentimiento, porque hay odio, porque hay deseo de venganza en sus corazones, y Satanás sigue teniendo derecho legal, aunque ayunan bastante, aunque oran bastante, aunque se congregan todos los días, aunque hacen vigilia y todo esto, pero todavía Satanás sigue teniendo legalidad en ellos, porque aunque ya fueron perdonados, todavía falta resarcir daño. Y después le dice, mira, el que aborrece a su hermano está todavía en tiniebla, o sea, que lo que está diciendo es que le pertenece a Satanás. Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué significa eso? Satanás no tiene derecho porque ama, no tiene odio, no tiene rencor. Entonces es importante que usted analice cada palabra que estamos diciendo hoy, porque es tiempo de comenzar a buscar qué fue lo que le ha venido dando derecho a Satanás en su vida, en su salud, porque hay mucha gente que está enferma, no porque por problemas orgánicos, sino porque los demonios han estado operando en esas personas, porque precisamente ellos han abierto puertas. Ahora sí estamos hablando de liberación sabrosa. Por más que hicieron lo posible para que el muchacho quedara en libertad, el juez, con lágrimas en sus ojos, reconoció y dio el veredicto. Mire, yo sé que él es inocente, sé que el accidente fue por condiciones climáticas, pero la ley establece que le quite la vida a una persona, tienes que pagar. Y con lágrimas en los ojos dictó la sentencia. Tuvo que ir preso, muchacho. Porque si el juez no dicta sentencia, viola la ley. Y nosotros, para no caer en este tipo de situaciones, nosotros tenemos que conocer bien la ley. Hombres y mujeres de Dios que todavía viven en concubinato, la Biblia le llama a eso fornicación. Quítenle ese derecho a Satanás, porque hay una ilegalidad y Satanás opera dentro del terreno de la ilegalidad. Hay que quitarle ese derecho, hay que buscar la legalidad en Dios, hay que ir a las autoridades terrenales y ponerse al día. Hay que buscar la forma de legalizar, porque delante de Dios vamos a ser declarados culpables. Y hay gente que está agarrando el nombre de Dios para decir, Dios te dice, presta atención. A propósito de esa palabra que alguien le dijo, aparentemente de parte de Dios, esa persona va a comenzar a tomar decisiones y va a comenzar a hacer cosas. Todo lo que se haga de ahí para adelante, todo eso está en el terreno de la ilegalidad. Si un hombre de Dios fue a asumir funciones como pastor de una iglesia y ese hombre no lo puso Dios, esa iglesia entra en el terreno de la ilegalidad, y todas las iglesias que se funden de ahí para adelante están en el marco de la ilegalidad. Satanás va a tener autoridad para dividirlas. Cuando quiera va a entrar y va a saquear, porque no nacieron en el corazón de Dios, no era la voluntad de Dios. La legalidad es derecho que el reino de la tiniebla obtiene cuando nosotros desobedecemos las leyes que estableció nuestro Padre Celestial. El reino de la tiniebla siempre está buscando hacernos pecar para obtener esta legalidad y así poder destruir nuestras vidas. Así que todo el que tenga situaciones que no ha podido resolver, situaciones que estén fuera del orden de Dios, acomódenlas, porque esa es la puerta por donde Satanás se coló y está generando todo tipo de problemas en su vida, en su salud, en su economía, en su finanza, en su hogar, en su matrimonio. Está allí, entró por una puerta. Lo primero que tiene que revisar, ¿cuál es la puerta que entró? Ay, Dios mío, estamos diciendo cosas muy fuertes. Esto es muy importante saberlo, mi gente. Ya vamos a explicar esto un poco más. Bueno, seguimos avanzando acá y vamos a recapitular. Y es que derecho legal es la autorización que el hombre de fe concede a Satanás de operar dentro de su comunidad y dentro de su actividad. El derecho legal se compone de un conjunto de normas y reglas que establecen límites y condiciones para la conducta humana. Otra definición sería: derecho legal define lo que está permitido
y lo que está prohibido en sociedad, estableciendo sanciones para aquellos que no cumplan las leyes. Es aquel conjunto de normas que trata de regular la conducta humana mediante ordenamiento, permisiones y prohibiciones. Ahora, ¿cómo cancelar el derecho legal? ¿Cómo? Bueno, lo primero que hay que hacer para cancelar es volver al principio, donde el maligno tuvo legalidad. El derecho legal solo puede ser cancelado bajo la cobertura del señorío de Cristo. Es el hombre o la mujer de fe los únicos que pueden cancelar el derecho legal, y solo es posible hacerlo cuando ellos identifican, reconocen y admiten la causa que le otorgó derecho a Satanás de actuar en sus medios. Antes no. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar dónde se le abrió la puerta, para luego reconocer, admitir, arrepentimiento, todo esto que viene a continuación. Para cancelar el derecho legal tiene que enfrentarse a Satanás en el mismo punto y los mismos términos donde se le entregó el derecho de actuar. Hay que ir ahí. El derecho legal se anula cuando el hombre y la mujer de fe reconocen su desvarío y procede a restituir el daño provocado por su desvarío. Por eso es que cuando Pedro fue a llorar allá, él está reconociendo que actuó mal. La Biblia no describe qué pasó, pero ahí posiblemente se dio una oración de arrepentimiento genuino en donde él le confesó al Señor muchas cosas. Por eso cuando el Señor vuelve, te recuerda, después de la resurrección le dice, Pedro, ¿me ama? Y escúchame, le dijo eso 3 veces. Entonces en la tercera, Pedro dijo, wow, otra vez, Señor. 3 veces te negué, 3 veces me estás preguntando que te amo. Entonces en la última, en la tercera, él respondió de la manera correcta. Dios, Señor, tú lo sabes todo, ¿vale? Esa era la manera como tenía que responder al principio. Entonces, vamos a ver cómo es el asunto de cancelar el derecho legal, porque mucha gente está pendiente ahí. Y vamos a la historia de Zaqueo, ahí en el capítulo 19 de Lucas, versículos 8 y 10. Vamos a ver. En esta dice, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, lo devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Escucha, ¿te das cuenta que la declaración de Jesús, seguidamente después de la declaración de Zaqueo, Zaqueo dijo, como señal de arrepentimiento, porque hay gente que se arrepiente y no cambia, ya va, está malo así. Zaqueo dijo, Señor, estoy dispuesto a dar la mitad de mi riqueza a los pobres. ¿Sabe por qué? Porque él sabía exactamente que esa otra mitad la había ganado estafando gente. Entonces prácticamente le quiso decir a todos los presentes, mira, aquí está el Señor de testigo. Si hay alguien aquí al cual yo le haya quitado su dinero, yo estoy dispuesto a devolvérselo multiplicado por 4. Póngase de pie. ¿Quién está aquí que considere que yo le he agravado? Entonces esto confirma que después de identificar, reconocer, admitir la causa que le otorgó a Satanás el derecho para actuar. Porque entonces, bueno, lo que está pasando es que mucha gente está pidiéndole perdón al Señor porque ha reconocido que ha hecho algo malo, pero no va a resarcir los daños a la persona que le ofendió, que le dañó. No, le pidió perdón al Señor por allá, pero no ha ido a resarcir los daños. Esto es muy importante saberlo, mi gente. Hay que resarcir los daños. Eso confirma o demuestra una señal de un arrepentimiento puro como el de Zaqueo. Zaqueo dijo, mira, yo estoy dispuesto, Señor, dar la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo voy a devolver multiplicado por 4. Entonces, resarcir los daños para que el maligno no tenga legalidad. Porque hay gente que tiene un argumento en el mundo espiritual. Ya vamos a explicar esto un poco más. Porque fíjate, y a la gente que tú le causaste daño, no le vas a pedir perdón. Claro, porque fíjate que hablando de lo que es la legalidad, cuando hay una demanda, tú tienes que pagar por daños y agravios. Claro. O sea, si hubo una agresión física, tienes que pagar por daño físico. Ajá. Si hubo daño psicológico, tienes que pagar. Y no estamos hablando de cárcel, estamos hablando de dinero. Pagar por daño psicológico. Exacto. Pagar por difamación. O
O sea, de acuerdo al daño tú tienes que pagar y era lo que estaba haciendo Saqueo. Y es lo que usted dice de resarcir Los daños, claro. esos daños que causaron. Esto no es para que nosotros seamos perdonados, esto hay que aclararlo. Esto es para que el maligno pierda legalidad en nuestras vidas. Porque hay gente que está diciendo, mira, ya esto están hablando de ley. No, espérate. No estamos hablando de porque el perdón de Dios es otra cosa. El perdón de Dios ya tú lo tienes. Por eso es que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y ya fueron perdonados. Pero lamentablemente Satanás sigue teniendo derecho legal en ellos. ¿Sabe por qué? Porque no han perdonado. Porque su corazón no ha sanado. Porque hay resentimiento. Porque hay odio. Porque hay deseo de venganza en sus corazones. Y Satanás sigue teniendo derecho legal. Aunque ayunan bastante. Aunque oran bastante. Aunque se congregan todos los días. Aunque hacen vigilia y todo esto. Pero todavía Satanás sigue teniendo legalidad en ellos. Porque ya, aunque ya fueron perdonados, todavía falta resarcir daño. Dice que la palabra que el que peca es hijo del diablo, el que dice mentira. Ajá. En esta versión dice, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Ha demostrado, esta versión lo dice más claro, este hombre ha demostrado con el deseo de resarcir daños. Si una persona no va a resarcir daños, Satanás tiene legalidad. Tiene un argumento, esa persona tiene un argumento en el mundo espiritual. ¿Cómo funciona eso? Satanás con ese argumento, como el fiscal acusador. Jesucristo es el abogado defensor, pero Satanás es el abogado, Satanás es el fiscal acusador. Entonces va a la corte y le dice, Señor, aquí está, tu palabra dice. Así funciona esto, mi gente. Entonces, esto es importante saberlo, porque nos vamos a pasar toda una vida orando por una persona por liberación. Y la persona se le echa fuera ese demonio y entonces el demonio se vuelve a meter. La pregunta es, ahí en Mateo capítulo 12, es que vuelvo y te repito, mira, tendríamos que hacer vigilia para aclarar todo esto, mi gente. Pero vamos un momentico a Mateo 12, porque tengo que explicar esta parte porque aplica aquí. Mateo 12, capítulo del versículo 43 al 45, ¿cómo diría? En esta dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Pero teníamos que preguntarnos, ¿por qué ese demonio continúa creyendo que esa es su casa? Al punto de que dice la historia o la Biblia que se regresa, porque él dice estando en el desierto, en los lugares áridos donde fue a buscar descanso y al no hallarlo, dice que razona para sí y dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué él todavía sigue considerando que esa es su casa? Es una buena pregunta. Porque hay derechos. Hay legalidad, hay algo de esa casa que le pertenece. Él considera que esa casa todavía es de él. Y hay algo tremendo. Cuando llega a la casa, la consigue barrida, adornada y vacía. Y dice, nada, esto se va a poner bueno. Vamos a celebrar esto. Y dice que va a buscar 7 peores que él. Lo que me llama la atención, y dice que entran. No tienen ningún tipo de obstáculo para volver a entrar a esa casa. ¿Sabe qué es lo que le da derecho a estar en esa casa? Los pecados que todavía está cometiendo esa persona. El odio que tiene en su corazón. Aunque lee bastante Biblia. Mira, toda la vida se ha enseñado que un demonio no puede entrar en la casa, no puede entrar en la vida de un cristiano. Eso no es cierto. Porque mientras que el demonio tenga legalidad, mientras que esa persona se resista a perdonar, no hay nada que impida que el demonio esté adentro, que se le meta, que viva ahí. Pero es que el Espíritu Santo no puede habitar donde está un lugar impuro. Pero el demonio dice, pero es que yo tengo derecho porque él tiene odio. Yo tengo derecho de vivir ahí porque él todavía sigue siendo. Él ve pornografía. Él todavía tiene odio, tiene rechazo en su corazón. Él tiene falta de perdón. Él vive en fornicación. Él es un mentiroso. Él todavía le gusta agarrar las cosas ajenas cuando la gente se descuida. Todavía revisa el horóscopo antes de salir. Ajá. Y un montón de cosas más. Entonces, ¿cómo va a decir que no es teológico? No, el Señor dijo, mira, cuando ese hombre le echaron ese demonio, bueno, es porque era creyente, pero el demonio vino y se lo volvió a meter. Entonces, no podemos seguir tratando de hacerle liberación a alguien
que todavía está en el pecado. ¿Por qué? Porque el demonio que le sacas ahorita se le vuelve a meter, porque el pecado que está haciendo es una puerta abierta para que el demonio se le siga metiendo. Entonces es ilógico. Tendríamos que revisar primero cuáles son los problemas que la persona está presentando. Porque si la persona después de esa liberación va a seguir en el pecado, el demonio va a volver a venir de nuevo. Así vaya a la iglesia, así se haya bautizado. Juan 5:14. Léese. Pero después Jesús lo encontró en el templo Ajá, y le dijo, ya está sano, ya está sano. así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Algo mucho peor. ¿Te das cuenta? Estás dentro de la iglesia, aceptaste a Cristo, pero tienes que dejar de hacer muchas cosas. Entonces, Qué bueno. entonces fíjate, es un proceso que comienza con el arrepentimiento, pero se completa cuando la persona entiende el valor de actuar para resarcir los daños que ha cometido, para revocar el derecho legal entregado a Satanás. El protocolo de acción consiste en humillarse delante de Dios y pedir perdón por los actos de maldad que afectaron a otros y luego proceder a restituir y compensar los daños cometidos o arreglar los daños que se cometieron. Vamos a un texto más. Ezequiel capítulo 18 versículo 21. En esta versión diría así: mas el impío, si se apartare o si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Cómo lo dice en esa versión? Sin embargo, puede ser que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometía y se aparte de la maldad, pues yo les aseguro que si realmente obedece todos mis mandamientos y vive una vida recta y justa, no morirá. ¿Te das cuenta? Vive conforme a la justicia y el derecho. Entonces, aquí es donde efectivamente hay que comenzar a meterle la lupa, porque hay mucha gente que está siendo derrotada en esta batalla espiritual, porque la gente, al desconocer todo esto que estamos tratando de explicar, de alguna forma la gente vive comiéndose la luz, vive saliéndose del orden, de la ley, de lo que Dios le estableció, los límites que Dios estableció, y entonces el maligno le está sacando ventaja. Entonces la causa por la cual alguien está diciendo, oye, que Satanás me está atacando, que hay enfermedad, que hay problemas, que hay destrucción, que hay esto, ya va. No debería de revisar dónde fue que abriste, dónde que están las puertas abiertas, porque si él entró a generar problemas es porque por una parte se coló. La pregunta es, ¿quién le abrió esa puerta? Claro, porque si fuera así, que es porque ganamos almas, que es porque predicamos, que es porque hacemos sanidades y todo esto, entonces Jesús tenía que haber vivido enfermo. ¿Sí? Jesús tuvo que haber vivido entonces todo el tiempo peleando, todo el tiempo derrotado, todo el tiempo. Pero y Pedro, ¿verdad? Después que entendió que después él y Pablo, ¿verdad? Y todos ellos. Bueno, pero es que Pablo también vivió. Ah, pero es que Pablo fue distinto. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo cuando lo llamaron, dijeron, mira, tú vas a sufrir. ese sí fue advertido directamente. Tú vas a sufrir. Este hombre sí va a sufrir. Porque mientras que él va a predicar, él va a sufrir como él hizo sufrir a la gente que él persiguió. Quiero leer algo tremendo ahí en la carta de Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leerlo por lo menos hasta el 12. Allí se describe a Jesús como nuestro abogado. Y habría que verificar porque la Biblia dice que es nuestro abogado. Siempre hemos visto o leído o entendido que aboga por nosotros delante de Dios. Pero resulta que mientras que Jesucristo está cumpliendo la asignación de interceder o de abogar al Padre por nosotros, bueno, es porque ciertamente tenemos un acusador que nos está acusando de día y de noche. Y la Biblia lo describe como el acusador de los hermanos. Pero más adelantico vamos a ver eso. Pero vamos a leer aquí precisamente qué dice esta carta. Yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio,
El que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Fíjate lo que está relatando el apóstol Juan. Y hay algo tremendo que tenemos que tomar en cuenta, y es que en el versículo 1 dice, le escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿cómo se llama? Jesucristo el justo. Fíjate cómo está este apóstol describiendo qué posición tiene Jesús ahora. Jesús está cumpliendo una función de abogado por ahora. No es juez, es abogado. Esa es su función. Pero la Biblia describe que en algún momento se va a sentar, ya no como abogado, sino como juez para juzgar. Pero por ahora está cumpliendo esa parte de abogado. ¿Por qué? Porque sabe Jesús que el maligno está acusando permanentemente a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente por el pecado, precisamente porque fallamos. Entonces, en el momento que Satanás, como fiscal acusador, va a presentar una demanda en contra de nosotros, Jesucristo intercede como nuestro abogado. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga la capacidad de destruirnos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que en esta batalla nosotros necesitamos ser hallados inocentes, porque Satanás está buscando la manera de que nosotros seamos declarados culpables ante ese tribunal. Entonces, la guerra espiritual no consiste solo en reprender al demonio. Es necesario descubrir qué o quién fue quien autorizó al demonio de actuar en ese territorio. La estrategia que se aplica en guerra espiritual consiste en, primero, encontrar el derecho legal que Satanás adquirió y por el cual está operando en tal persona o en la región. Habiendo descubierto el derecho legal, en segundo lugar o en segundo término, es necesario establecer compensación y restitución. Ya lo dijimos, la justicia es el acto de fe quien desvirtúa el derecho legal. Entonces, mire esto, Juan viene explicando, él dice, hermano, yo tengo que explicarle que es necesario de que en ustedes se manifieste el amor. Y él le dice, mire, yo no le estoy dando un mandamiento nuevo, yo no le estoy dando una doctrina nueva. Eso ya se ha dicho desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál era ese mandamiento? Bueno, que nos amemos. Y le dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y entonces dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en las tinieblas. Entonces Satanás dice, aquí está, me pertenece. Por eso es que hay que ver porque en el versículo 1 habla que Jesús es el abogado. Claro. Entonces, Jesús lo que está explicando es, hermano, pero es que no pueden haber contradicciones en ese juicio. No pueden ir con contradicciones a ese juicio porque Satanás va a alegar, en ese juicio él va a alegar, él es culpable porque tiene odio en su corazón. Entonces Juan dice, mira, no entren en ese juicio, en esas condiciones porque van a perder el caso. No entren ahí. Y después le dice, mira, el que aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. O sea, que lo que está diciendo es que le pertenece a Satanás. Con un traje de evangélico, con una Biblia en la mano.
Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué significa eso? Satanás no tiene derecho porque ama, no tiene odio, no tiene rencor. Pero el que aborrece a su hermano, dice el versículo 11, está en tiniebla. Aunque dice que es cristiano, aunque dice que está en la iglesia y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado completamente. Pero sigue diciendo que es hermano, sigue diciendo que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. Entonces, ¿cómo funciona eso? Mira, tremendo. Escúcheme, solamente tendrás victoria sobre Satanás cuando ya se ha quitado el derecho legal que le dio permiso de operar en tu vida. Ahí donde va a haber una victoria tremenda. Porque si no, toda la vida nos la vamos a pasar. Ay, victoria, cantar por cantar. Siempre derrotado, pero cantando victoria. Porque ¿quién le dio permiso? Tristemente la persona. Aunque está cantando victoria, está siendo derrotado. Entonces es importante que usted analice cada palabra que estamos diciendo hoy porque es tiempo de comenzar a buscar qué fue lo que le ha venido dando derecho a Satanás en su vida, en su salud. Porque hay mucha gente que está enferma, no porque por problemas orgánicos, sino porque los demonios han estado operando en esas personas, porque precisamente ellos han abierto puertas. Ahora sí estamos hablando de liberación sabrosa. Mateo 5:25 dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. ¿Ve? De no ser así, el que te acusa, Ajá, podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial, y te meterán en la cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces te está hablando de acusador, o sea, te está hablando de que hay un problema. Ajá. Hay una situación allí. Te está hablando de que hay un acusador. Ajá. Y que si ese acusador te entrega al juez, el juez va a tener que cumplir. No. Si el acusador tiene todas las pruebas y la razón, Exactamente. a la cárcel directamente. Porque ¿qué pasa? Que Dios no puede echarse para atrás. El juez no puede echarse para atrás. El juez tiene que cumplir. Me gustó esa apreciación que diste ayer con relación a un evento que pasó en Estados Unidos de un gandolero que iba manejando en tiempos de nieve y perdió el control del camión y el camión se salió de la vía y aplastó una cantidad de personas. Sí, cayó en una comunidad y fueron alrededor de 9, 12 muertos que hubo en ese lugar. Entonces, por más que hicieron lo posible para que el muchacho quedara en libertad, el juez, con lágrimas en sus ojos, reconoció y dio el veredicto. Mire, yo sé que él es inocente. Sé que el accidente fue por condiciones climáticas, pero la ley establece que le quite la vida a una persona, tienes que pagar. Y con lágrimas en los ojos dictó la sentencia. ¿Te das cuenta? Tuvo que ir preso, muchacho. Porque si el juez no dicta sentencia, viola la ley. Entonces, por eso es que cuando Satanás se presentó delante de Dios a pedirle para zarandear a los discípulos, el Señor tuvo que concedérselo, porque el Señor es justo y ya quedó establecido en su palabra. Y nosotros, para no caer en este tipo de situaciones, nosotros tenemos que conocer bien la ley, conocer bien qué es lo que está permitido y qué no, para que no pase esto que pasó en Mateo 18. Vamos a leerlo rapidito. Mateo 18, versículo 21 al 34. En esta dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió el Señor Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, te lo suplico. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y le puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho.
fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Eso es lo que va a hacer Dios. ¿A quiénes? Bueno, a quienes se nieguen a perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Así que quedó establecido. Lo tremendo es que dice, el Señor le pregunta: ¿tú no tenías que haber tenido misericordia de tu siervo o de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y entonces cierra diciendo: así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Entonces se está dando cuenta que hay un problema, hay un juicio, hay alguien que determina una culpabilidad, hay alguien que acusa, hay alguien que aboga, pero en ese juicio ganará quien tiene los argumentos. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿O cómo funcionaría un tribunal espiritual? Bueno, las actividades de un tribunal y sus derechos legales, hay dos grupos de abogados: abogado acusador, Satanás; abogado defensor, Jesucristo. El acusado está en el banquillo de los acusados, el pecador, y el juez está sentado en un podio muy por encima de todos los demás. ¿Cómo se llama? Dios. El juez está sentado como lo está Dios. El abogado de la acusación es Satanás. El abogado de la defensa es nuestro Señor Jesús. Y somos tú y yo los que estamos sentados en el banquillo de los acusados. Satanás nos acusa constantemente y actúa como un fiscal. Solo quiere asegurarse de que seamos culpables o declarados culpables. Por otro lado, está Jesús, nuestro Señor, abogando por nosotros delante de Dios. Hay algo tremendo para que veamos quién es el abogado. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Cómo lo diría? En esta dice: ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Rogando por nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús intercede por nosotros delante de Dios como nuestro abogado, ya que el maligno nos acusa de día y de noche. Y vamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 10 para que ustedes se den de cuenta que esto es real. Entonces, oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y me llama la atención porque esta cita dice que es el acusador de los hermanos. La pregunta sería: ¿por qué los acusa? ¿Por qué se presenta ya a presentar demandas? ¿Qué están haciendo los hermanos para que él vaya a acusar delante de Dios? Están cediendo terreno, están abriendo puertas. Por eso lo repetíamos en estos días, hoy lo vamos a volver a repetir: aquellos hermanos, hombres y mujeres de Dios que todavía viven en concubinato, la Biblia le llama a eso fornicación. Pongan cuidado, quítenle ese derecho a Satanás, porque hay una ilegalidad y Satanás opera dentro del terreno de la ilegalidad. Hay que quitarle ese derecho, hay que buscar la legalidad en Dios, hay que ir a las autoridades terrenales y ponerse al día, buscar los papeles. Bueno, no sé cómo es el tema, pero hay que buscar la forma de legalizar, porque delante de Dios vamos a ser declarados culpables. Personas que efectivamente están haciendo cosas. Mire la importancia, mire el peligro de la gente que anda por ahí diciendo: Dios me dijo que te dijera. Atención, porque aquí hay un montón de gente que está problemada, porque hay mucha gente que está usurpando funciones, porque sabe que Dios es una autoridad y Dios no ha mandado a decir nada.
Y hay gente que está agarrando el nombre de Dios para decir, Dios te dice. Entonces, presta atención, a partir de que esa persona, a propósito de esa palabra que alguien le dijo, aparentemente de parte de Dios, esa persona va a comenzar a tomar decisiones y va a comenzar a hacer cosas. Todo lo que se haga de ahí para adelante, todo eso está en el terreno de la ilegalidad. Si un hombre de Dios fue a asumir funciones como pastor de una iglesia y ese hombre no lo puso Dios, esa iglesia entra en el terreno de la ilegalidad. Y todas las iglesias que se funden de ahí para adelante están en el marco de la ilegalidad. Satanás va a tener autoridad para dividirlas. Cuando quiera va a entrar y va a saquear porque no nacieron en el corazón de Dios, no era la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, estamos diciendo cosas muy fuertes. Mire, nosotros tenemos que estar seguros de todo lo que vayamos a hacer. Venga de parte de Dios realmente, sea Dios el que esté hablando, sea Dios, porque alguien puede decirte algo y eso no vino de parte de Dios y eso es un problema, porque el maligno se va a aprovechar de eso para causar daño porque no nació en el corazón de Dios. Si Satanás va a presentar una demanda en el cielo por una iglesia que Dios no fundó, Satanás le va a decir, mira, ya va, eso no lo fundaste tú, eso fueron ellos que se inventaron eso, yo tengo poder en ellos para sabotearle la obra, para dividirlos. Ay, Dios mío, ya estamos cerrando, mi gente. Ya estamos cerrando. Presten atención al versículo de Apocalipsis porque él dice acusador de los hermanos. No dice, no habla de la otra gente, ¿verdad? Habla solamente que acusa a los hermanos. Entonces, en resumen, el derecho legal es la autorización que el enemigo adquiere para poder operar dentro de una región, dentro de una familia, dentro de una congregación, dentro de una comunidad y dentro de una persona. Mire, es tremendo esto. Y quiero leer unos cuantos textos más para cerrar esto. Y quiero ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y luego nos vamos al versículo 15, para que veamos allí lo que el Señor ha dicho. En esta dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y entonces ahora leemos el versículo 15. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y te alcanzarán. Entonces comienza a describir el Señor que las mismas bendiciones que te está dando desde el versículo 1, que son varias, bueno, todo eso se va a revertir. Y desde el versículo 15 comienza a decir, bueno, vendrán sobre esto, a ti todas estas plagas y te alcanzarán. Entonces, el Señor no es quien trae el problema. El maligno es que se da cuenta que la persona se salió del orden que es de Dios y comenzó a generar problemas. Entonces, noten que después que el maligno presenta la acusación delante de Dios y la persona es declarada culpable, Dios concede el permiso a Satanás para actuar. Entonces, aparecen las enfermedades, aparece el cáncer, aparece el problema en cualquier parte del cuerpo, brota de repente de la nada, salen las enfermedades, comienzan las maldiciones a atacar, comienzan los problemas financieros, comienzan los problemas en el hogar, todo se sale de control. La esposa, problemas en el matrimonio, muy fuertes, porque el maligno está detrás de todas estas cosas porque se le concedió una legalidad para poder actuar. Así se mueve eso. Y fíjate que era lo que el enemigo le decía al Señor de Job. O sea, lo tienen protegido a él, su familia y sus bienes. Ajá. Entonces fueron los tres objetivos que él, Chévere. a los que él lanzó. Entonces se vino, él le dijo, él tiene protegido a Job, a su familia y sus bienes. Y el ataque vino, bienes, familia, hasta que llegó a Job. Y le golpeó en la salud. Y hay una parte donde en uno de los ataques se vio que cayó fuego del cielo. El maligno tratando de hacer creer que eso venía de parte de Dios. O sea, que era Dios que estaba mandando fuego del cielo para destruir la familia de Job. Y era Satanás que estaba haciendo creer con ese ataque que era Dios que estaba mandando ese fuego. Entonces, Dios establece un conjunto de leyes porque es un Dios de orden.
justicia y verdad. La legalidad es derecho que el reino de la tiniebla obtiene cuando nosotros desobedecemos las leyes que estableció nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 7, versículo 14. En esta versión dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo lo diría en esa versión? Dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos, soy un esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? Que entonces la ley está ahí, la ley no es mala, la ley es buena, ya viene de Dios, pero el problema soy yo, que entonces como soy débil, soy carnal, Pablo lo describe, entonces caigo y cedo territorio. El reino de la tiniebla siempre está buscando hacernos pecar para obtener esta legalidad y así poder destruir nuestras vidas. Cerramos con este. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Esto está tremendo, este texto, porque este texto confirma lo que acabamos de decir acá. El reino de la tiniebla siempre está buscando hacernos pecar para obtener esta legalidad y poder destruir nuestras vidas. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, No respondió morirán. la serpiente. ¿Te das cuenta? ¿Qué buscaba con eso? Hacerlo pecar. ¿Por qué? Porque él sabía que si se salían del ordenamiento, se salían del marco que Dios les estableció, Satanás lo iba a poder destruir. ¿Y qué pasó cuando pecaron? Satanás tomó el control de esa pareja y los esclavizó al pecado para poder destruirlo, para comenzar a generarle todo tipo de sufrimiento y dolor. Satanás estaba incómodo porque los veía allí. Yo me imagino que lo estuvo cazando desde hace mucho tiempo y los veía, cómo me les meto, cómo los hago caer. Entonces primero comenzó a observar los animales, cuál era el indicado. ¿Ves? Eso le tardó un tiempo. Y después comenzó a ver a Adán y a darle vuelta y decía, oye, que no voy a poder con él. Entonces vio a la mujer y dijo, esta es. Entonces agarró la serpiente, que era la más astuta de entre todos los animales, era el instrumento que usó y ese fue el instrumento que se le acercó a Eva. ¿Qué buscaba con eso? Hacerlos pecar. Por eso es que Satanás nos va a ganar siempre y cuando nos haga salirnos del orden que Dios nos estableció. Entonces ahí él tiene la legalidad suficiente para poder generar enfermedad, dolor, muerte, destrucción, separación, división, todo tipo de cosas. Entonces, no le den la oportunidad a Satanás en ningún modo de destruirlos, de ninguna manera. No lo permitan, porque Satanás anda como león rugiente, lo describe la Escritura. Así que todo el que tenga situaciones que no ha podido resolver, situaciones que estén fuera del orden de Dios, acomódenla, mi gente, porque esa es la puerta por donde Satanás se coló y está generando todo tipo de problemas en su vida, en su salud, en su economía, en su finanzas, en su hogar, en su matrimonio. Está allí, entró por una puerta. Lo primero que tiene que revisar, ¿cuál es la puerta que entró? Porque si alguien consigue un ladrón dentro de su casa, lo primero que le va a preguntar al ladrón, ¿por dónde entraste tú? ¿Verdad? Y después que se entere por dónde el ladrón se coló, entonces él va a buscar la manera de sellar eso para que no se vuelva a colar por ahí. Consideramos que todo lo que hemos dicho es más que suficiente. Mi gente, Dios me les bendiga rica y poderosamente. Esperamos que este mensaje haya sido de provecho, de edificación, de crecimiento, de desarrollo. Muchas bendiciones para todos. Dios me les bendiga.